nuestro Dios. No hay nadie como Él que pueda venirnos a traer refrigerio, a traer paz a nuestra vida. A Él adoramos en estos momentos, a Él bendecimos y traemos todo nuestro corazón delante de Él para exaltarle. Padre Cristo, voy a pedir que ocupen su lugar y dando gracias a Dios por la bendición que nos permite estar en su casa en esta hora. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice el Salmo 22:3: pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Si tú, querido hermano, hermana, le alabas, Él habita ahí contigo. Si tú abres tu corazón en adoración, Él está contigo. Y si Él está con nosotros, todo lo tenemos. Nada nos hará falta. En esta hora tenemos un culto muy especial porque están participando. Bueno, habrán de participar algunos niños. Ya participaron algunos niños de una edad más avanzada, ¿no? Pero más adelante habrá un programa que dirigirán ellos acerca de la creación. Bueno, creo que ya te habrás dado cuenta que es un culto diferente, con toda esta decoración, con todo esto que a ellos les fascina, lo que es la decoración, lo que es los colores. Y ellos han estado hablando acerca de la creación. Bueno, hasta hicieron algunas cosas. Y quiero hablarte acerca de lo importante de un papá y de una mamá, de la función y de lo que hay que hacer. Hoy me gustaría que como padres fuéramos intencionales y no solo que reaccionáramos. Los padres en ocasiones solamente reaccionamos a los problemas y somos buenos para resolver. Pero hoy quiero que podamos ver en la Biblia padres que intencionalmente hicieron algo por sus hijos. Pudieron hacer algo extraordinario porque Dios estaba con ellos. Como iniciamos o como cantamos ahorita, Dios está en medio de la alabanza. Y si tú le cantas, si tú le adoras, si en esta hora estás en este lugar para darle honra y gloria, Él habrá de estar contigo. Amén. Habrá de abrir camino, habrá de ayudarte. Decía nuestra hermana Ani, Él es el todo para nosotros, el que te puede ayudar en los problemas, el que puede ayudarte con tus hijos, el que puede resolver tu problema en el matrimonio, una situación delicada en las finanzas. Él es el único que nos puede ayudar. Eso y hasta una vida eterna, querido hermano y hermana que estás aquí. Y en el primer ejemplo que habremos de meditar y que quiero que lo guardes en tu corazón es la historia de Abraham con su hijo, que viene relatado en el libro del primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 22, del 1 en adelante. El versículo 1 inicia así. Pon atención por favor. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ahí ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero leer esto y acompáñame en la oración, por favor. Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria en esta hora. Te bendecimos por la poderosa majestad que muestras para con tus hijos. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir y adorarte y rendirte culto y cantarte y aplaudirte, Señor. Sabemos que tú eres digno y que solamente tú te lo mereces. En medio de esta fiesta, de este culto de reconocimiento, queremos que tú hables al corazón, que cada familia en esta iglesia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, sea bendecida. Que tú puedas hablarles, Dios mío, puedas preparar la tierra, preparar su corazón, su mente y recibir este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Usa mi vida, Señor, usa mis palabras para que llegue tu mensaje en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén. Inicio este sermón, hermanos, con una historia terrible, inaudita y difícil de digerir, sobre un padre llevar a su hijo y ponerlo en un altar y degollarlo.
No sé si alguien ya conocía esta historia. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, de ovejitas, de cabritos, de palomas, pero nunca o apenas las personas malas sí sacrificaban a sus propios hijos y derramaban su sangre en el altar. Pero Dios, el Dios eterno, el Dios bueno, el que adoramos hoy, el que se ha manifestado a ti y a mí, le pidió a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y le dijo en la porción: a tu único hijo Isaac. Y luego Dios le dice: a quien amas. Era el único, no tenía otro hijo, no tenía 15, iba a escoger uno de los 15, al único. Y donde Dios le había dicho a Abraham: quiero bendecirte y quiero hacerte de ti una gran nación, quiero multiplicarte. Pero luego le dice a Dios a Abraham: quiero que me mates y me lo entregues a mí, tu único hijo. Y Abraham dice que muy temprano, en el versículo 3, de muy de mañana enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Estaba obedeciendo, atendiendo lo que Dios le había dicho. No, la Biblia no dice si estaba de mal humor, si estaba quejándose, pero él lo estaba haciendo. Tal vez lo hacía con fe de que algo extraordinario iba a pasar en ese momento del sacrificio. Un padre ir a matar a su propio hijo. Lleva a los siervos con él, prepara la leña, lleva el cuchillo, y lo curioso que dice es que lleva el fuego, como que ya lleva el fuego encendido con él. Le dijo a su hijo y a los siervos que están aquí: quédense aquí. Después de caminar 3 días, diga conmigo, 3 días, en su mente pensando que iba a matar a su hijo. 3 días con sus siervos. El niño que se cree que tenía entre 14, un adolescente, como dice nuestra hermana Ani, sin identidad. Un adolescente que solamente a veces saben, pues, quejarse. De ahí viene la palabra adolescente, que adolece, que le duele. Con ellos iba caminando 3 días hasta que llegó y vio el cerro que Dios le dijo, y le dijo a sus siervos: espérenme aquí, este asunto es entre Dios y mi familia. Las cosas que pasan en tu hogar, lo que se necesita hacer en tu casa, es entre Dios y tú, papá y mamá. Lo que hay que hacer por nuestros hijos, lo que hay que entregarles y enseñarles y marcarles el camino y el ejemplo, es tu papá y mamá y tus hijos, tu casa. Y eso estaba dando una enseñanza grande Abraham a su propio hijo Isaac. Le dijo a los siervos en el capítulo, el versículo 5 del capítulo 22: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham dice: vamos a ir y vamos a adorar. Porque cuando en aquel tiempo, en aquella cultura, cuando ofrecían sacrificio, mataban un corderito, una paloma o algún pan en un altar hecho por piedras y no por herramientas, y se le prendía fuego, era un sinónimo de adorar. Era una ilustración, o era una actividad de adoración, porque se le ofrecía algo a Dios. Y así dijo Abraham: iremos el niño y yo, el muchacho, y adoraremos y regresaremos. En Abraham había una fe que aun cuando lo matara y lo degollara y derramara su sangre en el altar, porque eso era un sacrificio, que el altar se llenara de sangre y se entregara a Dios. Pero Abraham dijo: volveremos, porque Abraham tenía fe en un Dios de poder. Hermano, hermana que estás aquí, ¿tienes fe que el Dios que nos trajo a este lugar puede bendecirte? Aleluya. ¿Crees que Dios puede ayudarte en tu problema y en tu necesidad? Abraham lo sabía. Y llegó Abraham y empezó a preparar todo. Y Isaac vio la cuerda, Isaac, el muchacho, vio la leña, vio el cuchillo,
el fuego que traía Abraham, tal vez como un tipo antorcha, me imagino yo. Y dice el muchacho: oye papá, veo todo lo necesario para un sacrificio, porque Isaac sabía lo que era un sacrificio. Amén. Él conocía los rituales que se hacían para Dios en aquel tiempo. Papá y mamá, ¿tu hijo sabe lo que se tiene que hacer para servir a Dios? ¿Tu hijo te ve abriendo la Biblia en tu casa? ¿Tu hija ve cuando hincas tu rodilla o cierras tus ojos y alabas a Dios y haces un altar en tu casa? Él sabe lo que es adorar a Dios. Isaac sabía lo que era un sacrificio. Isaac sabía lo que era un altar y degollar a un cordero. Por eso dijo: Padre, veo todo lo necesario para adorar a Dios, pero no veo al cordero. ¿A quién vamos a sacrificar? Dijo Abraham: tú no te preocupes por eso, Isaac. Dios proveerá. Dios se proveerá de un cordero. Pues Isaac se dio cuenta que el cordero era ¿quién? Era él, porque lo empezó a amarrar y lo puso en el altar. Papá, mamá, ¿pudieras hacer tú eso? ¿Pudiéramos nosotros hacer algo con nuestro hijo? ¿Con el único hijo que tienes? ¿Con el más pequeño? ¿Con el más risueño? ¿El que hace gracias? ¿El adolescente? ¿Pudieras hacerlo? Y Abraham lo estaba amarrando, lo estaba acomodando, e Isaac no pronunció ni una palabra, porque era obediente a su padre, porque él confiaba en lo que su papá hacía. Conocía a un padre temeroso. Allí Abraham estaba dando ejemplo de obediencia a Dios. Papá y mamá, ¿eres obediente a Dios? Escucha su voz y aún a la dificultad le obedeces y atiendes su llamado, como esa mañana que Dios le dijo: Abraham, levántate y entrégame a tu único hijo. Cuando escuchamos esa voz de Dios, ¿qué hacemos? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no obedecemos, estamos dando un mal ejemplo, una mala enseñanza a nuestros hijos. He escuchado que nuestros niños nos dicen, nuestros hijos: papi, quiero ir a la escuela bíblica, quiero ir a la iglesia, quiero ir a las clases con los maestros, y estamos tan ocupados, estamos tan cansados, hay mucha preocupación en nuestra cabeza que decimos: no, hoy no iremos a la iglesia. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué es más importante para ti, papá y mamá? Por eso Proverbio dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo jamás se apartará. Abraham estaba siendo obediente, y una obediencia radical, fuera de serie y de comentarios, pero él creía en Dios y amaba a Dios. Y cuando levantó el cuchillo para matarlo, Dios le dijo, el ángel de Jehová, en el versículo 11, dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y su mano, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, versículo 12, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Das gloria a Dios, hermano y amigo que estás aquí. Puedes alabar a Dios porque Él hace esas maravillas. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: hoy el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué más palabra que esta quisiera que alguien nos diera? Tu descendencia será multiplicada.
y nadie podrá contra ti, dice la Escritura. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, Abraham fue obediente y dio un mensaje y una enseñanza a su propio hijo, que aún en medio de la dificultad y de las pruebas que todas las familias tenemos, papá y mamá, todos tenemos dificultades, pero aún así puedes obedecer a Dios. Aún así enseñas a tu hijo en medio de la incertidumbre y del problema que suscita tu vida, tu casa, tus hijos. Aún en medio puedes creer en Dios, saber que Él habrá de ayudarte y bendecirte. Dale un aplauso a Dios. Isaac creció y conoció al Dios de Abraham, su padre, y pudo ser un hombre, como dice la Escritura, los patriarcas del pueblo de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Otro ejemplo que también trae mucha ilustración a nuestra vida es la vida de Noé, que viene relatada en Génesis capítulo 6 del 9 al 18. La historia habla que en aquel tiempo la humanidad estaba perdida en pecado, en desobediencia, en maldad. No había nadie que hiciera el bien, todos hacían lo malo, y Dios estaba muy molesto con todo esto. Pero encontró una familia que se veía como un foco en medio de la oscuridad. Era la familia de Noé con sus hijos. ¿Cómo se ve tu familia? ¿Resplandece tu casa? ¿Resplandece tu hogar en medio de la dificultad y de la maldad? ¿Cómo reacciona tu familia, tus hijos ante los problemas? Y Dios le habló a Noé. Dios le dijo que hiciera un arca. En el versículo 9 dice: Noé siempre obedeció a Dios. De ese capítulo: entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Y Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Por eso le dijo a Noé: voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. ¿Estaremos igual que en aquellos tiempos, hermanos? Yo creo que estamos hasta peor. La tierra está llena de violencia y es lo que vemos hoy en todos lados en la noticia. Dios está cerca de venir por su iglesia. ¿Estamos preparados? Se podrá decir: veo en la familia de Caleb y en la familia de Dilián una familia ejemplar. Podrá decirse de nosotros lo mismo que se dijo de Noé: veo una familia ya, González Covielo, que sirven y alaban al Señor, y ellos los voy a proteger. Se ve una familia por allá. ¿Cómo? ¿Qué se dice de nosotros? ¿Qué etiqueta nos tienen en esta casa los vecinos? ¿Qué haces para que se hable de ti? ¿Bien o mal? ¿Cómo actúas con tus hijos? Porque Noé obedeció esa voz. Había una buena habla de ellos. Se hablaba bien de ellos, porque Noé junto con su familia servían a Dios. Si tú no tienes a Dios en tu vida, si no alabamos a Dios y le reconocemos, no podremos tener una familia de acuerdo a como Dios desea que seamos. No podemos nosotros solos. El mismo mundo nos atrapará. El mismo pecado habrá de llegar a tu vida. Y ahí Noé, porque temía a Dios, porque amaba a Dios, porque le adoraba a Dios, porque se congregaba, porque abría la Biblia, porque cantaba en casa, oraba con sus hijos, había una familia que sobresalía entre todas las demás.
y se le pidió algo inaudito, algo extraordinario, algo que nunca se había visto, que hiciera una barca. Y con algo que no se creía, algo muy diferente, Noé obedeció e hizo la barca con sus propios hijos. Yo puedo pensar que sus hijos le decían: padre, ¿qué estamos haciendo? Nunca ha llovido de arriba hacia abajo. En aquel tiempo no se conocía la lluvia que cayera del cielo. Hoy se pudiera decir: está lloviendo de arriba hacia abajo, y nos podemos reír como un chiste. Pues no llueve de otra forma, ¿verdad? Pero antes no llovía. Antes de la tierra salía un vapor y regaba las plantas. No se conocía la lluvia. Pero a Noé le dijo: quiero que me hagas una barca porque va a llover de arriba hacia abajo. Pero antes llovía de abajo hacia arriba. ¿Sí me siguen, hermanos? Y Noé dijo: ¿tú estás loco, Señor? No. Creyó en esa voz y trabajaba en el arca. Construyeron el arca. Muchísimos años duraron trabajando el arca. ¿Se imaginan? Noé, su madre, su esposa, sus hijos, todos los días trabajando en el arca. Y papá, ¿por qué hacemos esto? Porque Dios así me lo pidió. Pero ¿por qué somos diferentes a los demás? Porque nosotros nos cuidamos para servir a Dios. ¿Sí me siguen, hermanos? No te pregunta tu hijo: papá, ¿pero por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿O por qué no hacemos esto y lo otro? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Acaso no te preguntará tu hijo esas cosas? Quiero ir este domingo para allá, y tú le das ejemplo, y nosotros no hacemos eso. Nos guardamos en Dios, confiamos y le adoramos y le servimos al único Dios verdadero, y le estás dando ejemplo y le estás enseñando a tu hijo, así como Noé con su esposa trabajando todos los días, todo el día, por hacer algo que nunca se había hecho, incluso más fuerte que el Titanic. Amén. Y luego que vas a meter a los animales en esa barca por pareja. De todos los animales que hay en la tierra vas a meter una pareja, macho y hembra. Y aparte Dios, como Dios todo lo sabe, te vas a llevar a otros animalitos para que me hagas sacrificio y me alabes y me adores, para que no agarre de los que están ahí, porque si no se van a extinguir. Y así fue, hermano. Noé creyó, sus hijos creyeron, porque había un papá, una mamá que temían a Dios, que buscaban hacerlo mejor, que enseñaban a sus hijos. ¿Qué enseñas a tus hijos en casa? ¿Qué ejemplo ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo discuten? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué ven tus hijos? Que lo que haces en el hogar, que cuando venga un problema solamente reniegas y echa la culpa al gobierno, echa la culpa a la delincuencia, echa la culpa al vecino. O tus hijos ven que cuando hay un problema cierran los ojos y adoran a Dios y dicen: el Señor estará con nosotros. ¿Qué es la enseñanza, el ejemplo que ellos ven en tu casa? ¿Puede dar un aplauso al Señor? Fueron salvos, hermanos. Noé, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé y la esposa de los muchachos. Todos fueron salvos. 8 en total en el arca, más todos los animales, porque hubo un papá y una mamá que creyeron a Dios. Y si hay algo que lo que yo pido en oración y me pone a pensar, es mis hijos y mi familia. Si hay algo por lo que yo oro y le doy gracias a Dios por ellos, son por mi familia. Y yo sé que si yo tengo a Dios de mi lado, que si yo le canto como le cantábamos ahorita, que si yo me entrego a Él en mi casa, en mi familia, sé que mi familia será salva, porque Él lo ha prometido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ahí viene la exhortación, ahí viene la pedrada. Pero si no crees en el Señor Jesucristo, si los problemas los quieres resolver tú solo, si te apartas de la congregación, si te apartas del amor de Dios, porque Dios no se aparta, te apartas tú, habrás de perder lo que más amas, tu esposa y tus hijos. Todo lo perderás.
nada quedará, porque te has olvidado del Dios que te ama y que te quiere hacerte bien. Padre Cristo, ese es el ejemplo de Noé con su esposa y sus hijos. Pudieron ser salvos. Una familia que se vio y resplandeció en medio de un mundo malo, de una ciudad violenta, como le dices. Te pongo otro ejemplo, un hombre llamado Job. Dice la Biblia que en Job 1, del 1 al 5, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Y él era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Ahora él sí podía agarrar cualquiera de los hijos, no, a cabo tenía muchos hijos, no había problema. Pero él tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. La Biblia nos da el ejemplo de que era un hombre muy rico. Los hijos de Job hacían grandes fiestas, pues tenían mucho dinero. Hacían carnitas asadas como la carnita asada que hicieron ayer los varones. Dice que todos los días grandes fiestas, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Eran buenos hermanos. Invitaban a las hermanas para que también pudieran pasarla bien, para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que iban turnándose entre ellos. Ahora en la casa de Josué, después se hace la casa de Pedro, y después en la casa de Marcelo, y así iban turnando las fiestas, ¿no? Carnita asada, disco y toda la plancha, y a la vuelta. Y después de que cada fiesta Job llamaba a sus hijos y celebraban una ceremonia. Atención, ojo aquí, hermanos, para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. No habla la Biblia que habían cometido. Ellos celebraban fiesta, se alegraban, comían, jugaban, se divertían. Pero Job decía: vamos, vengan conmigo y vamos a hacer un culto, vamos a hacer una fiesta. Y por si alguien se equivocó, por si alguien hizo en contra de Dios, pidámosle perdón. Cualquiera que hubieran cometido. Se levantaban muy temprano y le presentaban a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre todos los días. ¿Te das cuenta? Hoy no necesitamos hacer una fiesta ni un culto, ni poner unos cabritos en el altar y degollarlos. Hoy solamente levantarnos de mañana y doblar nuestra rodilla o ahí en nuestra recámara y decir: Señor, perdona a nuestros hijos, e invitarlos. Hijo, ¿ya pediste perdón? ¿Ya hablaste con Dios en este día? ¿Te acordaste de que gracias a Él tenemos todo lo que hay en casa? ¿De que gracias a Él tenemos una familia? ¿Ya te acordaste, hijo e hija? ¿Te das cuenta, hermano, papá, mamá, visita que me acompañas? La enseñanza de Job a sus hijos. Era un hombre muy rico, y aparentemente los hombres ricos no necesitan de Dios. Pero Job nos enseñó que sí, todo hombre sobre la tierra necesita de Dios, necesita de su amor. Y Job lo conoció en unos capítulos más adelante, donde perdió todo. Pero Job estaba dando una enseñanza a sus hijos de que debemos de darle la gloria a Dios en todo momento. De que hagas lo que hagas, siempre tienes que buscar a Dios para adorarle, para pedirle perdón, para pedirle protección, para que nos ayude. Incluso, como dijo ahí Job: yo no sé si mis hijos pecaron, pero vamos a pedirle perdón por si nos equivocamos. Y el mismo David así lo decía: perdóname, Señor,
Ayúdame por si acaso te pequé contra ti, para que me perdones por aquellos pecados ocultos. Porque hay actitudes en nuestra vida, hay cosas que hacemos que ya ni nos damos cuenta que hacen sentir mal a Dios. Y a eso le llamamos pecados ocultos. Ya ni te das cuenta que estás desagradando a Dios con tu actitud. Padre Cristo, hermanos, se quedaron muy serios. ¿Qué enseñanza nos da Job aquí, hermanos? Papá y mamá, ¿qué enseñanza nos da? Les enseñó que todos los días tenemos que buscar a Dios. Cuando tengas dinero, cuando haya bendición y cuando no la haya, cuando estén los problemas, cuando estés viviendo en bonanza, ahí siempre tenemos que buscar a Dios en todo momento. Y Job les enseñó, hijos, todos los mandé a llamar. A los 7 hijos y a las 3 hijas los mandaba a llamar. Y vamos a pedirle perdón a Dios, y vamos a adorarle, y vamos a reconocerle que sin Él nada podemos hacer. Que Él es el Dios de la honra, que Él es el Dios de la gloria, que Él es el Dios que debemos alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. Que no hay otro, ni las fiestas que hacen, ni el trabajo, nada nos puede quitar el primer lugar, que es nuestro Dios en nuestra vida. A Él le vamos a adorar ahora y le vamos a rendir culto. Eso Job nos enseñó ahora. Eso Job nos enseña. Y por último, la última historia que quiero que medites conmigo es la historia de un hombre llamado Jairo. Jairo era un hombre muy importante que relata la Biblia, encargado de la sinagoga. Pudiera ser algo así como alguien administrativo en el templo, en la iglesia, algún líder muy importante. Dice que Jesús, en el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos, llegó a la orilla y se reunió una gran multitud, y estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Di conmigo, Jairo. Y luego que le vio, Jairo, como barrido en home, que jugamos béisbol, se tiró a los pies de Jesús y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús dice, versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y pudiera tratar de ponerme en los pies de Jairo, donde, Señor, pues que la multitud se vaya, vámonos tú y yo. ¿Para qué queremos tantos mirones? Yo estoy con mucho problema, así podemos ir más a prisa. Mi hija está muriendo, está agonizando, está terriblemente enferma y necesito que te apresures, por favor. Y iba el maestro, y puedo tratar de entender a Jairo con una preocupación, pensando cómo seguir a mi hija, y necesito que el maestro se apure para que la sane. Y en eso alguien toca al maestro por la parte de atrás, a escondidas, en su vestido, en su túnica. Y el maestro Jesús hace una pausa y grita a todas las personas que están ahí: ¿quién ha tocado mi túnica? ¿Recuerdas esa historia, hermano? Había una mujer muy enferma en medio de la multitud, a escondidas, con un problema muy vergonzoso llamado flujo de sangre, donde si alguien se daba cuenta que esa mujer traía esa enfermedad de flujo de sangre, pudiera haber sido matada a pedradas. Pero esa mujer necesitaba el toque del maestro, necesitaba que Dios la sanaba, porque tenía 12 años enferma. Si nos da una gripa de 5 o 6 días, ya no hayamos qué hacer. Y el hombre dijera: mujer, tú nunca has sentido lo que yo he sentido con esta gripa, así que no me digas nada. Y esta mujer, 12 años con esta enfermedad, tocó al maestro a escondidas. El maestro dijo: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y Jairo, viéndolo: maestro, apresúrate, mi hija muere.
Mi hija agoniza, ayúdame por favor. Deja eso, ven con nosotros, ven conmigo a mi casa. Y la mujer se vio evidenciada y dijo: Señor, yo te toqué porque yo pensaba dentro de mí, si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto, seré sana. Y así fue sana. Y mientras la gente se maravillaba, la mujer había sido evidenciada pero sana. Llega alguien y le dice: Jairo, ¿y cómo le digo? Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Has escuchado esas palabras, papá y mamá? ¿Has escuchado esas palabras en tu vida? ¿Alguien te ha dicho eso? ¿Tu hijo ha muerto? ¿Cómo se sentirá? Jairo empezaba a caer su semblante. Pero repito las palabras que dije en un inicio: si tú le cantas y le adoras, si tú le sirves y te entregas a Él, porque Dios está en medio de la alabanza, no dejará que nada malo pase para con tu vida. Si me sigues, si es aquí conmigo, porque en lo que Jairo se caía su semblante y su cara empezaba a desencajarse, Jesús le tocó: no temas, Jairo, no temas, no tengas miedo, tu hija vive. Y fueron a la casa de Jairo, y su hija sí, para nosotros estaba muerta, y la gente ya le estaba haciendo duelo. Ya estaban tocando algunos instrumentos, estaban las mujeres que lloran. Se usaba en aquel tiempo, no sé ahora si se usen, que mujeres lloren. No me ha tocado a mí, pero Jesús dijo: ¿por qué hacen todo esto si esa niña duerme? Y se burlaron de Jesús. Pero Jairo seguía teniendo fe, porque escuchó esa voz que dijo: no temas, no temas, tu hija duerme. Y cuando llegó Jesús y le dijo a la niña: levántate, y la niña se levantó. ¿Das gloria a Dios por ello? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? Un hombre muy importante fue y se humilló delante de Jesús, y se le hincó y le besó y se puso en sus pies: ayúdame, maestro. ¿Qué tanto haces por tus hijos? ¿O estás haciendo todo lo contrario? No enseñándoles las cosas de Dios. Como en mi casa, desde pequeño yo a mi madre y a mi padre los vi sirviendo a Dios, y eso aprendí yo, y eso traigo en mi vida. Ese ADN está en mi ser, de alabar y servir a Dios con todo el corazón, de entregarme a Él con todo lo que tengo, de que si es domingo es día del Señor, y que si es cualquier día de la semana me entrego a Él y le doy gracias a Dios por un día más. Ponte de pie, por favor. Hay una tarea muy complicada, hermano, papá y mamá, padre de familia. Hoy más que nunca es más difícil educar a nuestros hijos. Y no solamente me refiero a los pequeños, sino también a los adultos. Nunca dejaremos de ser padres. Siempre tendremos la responsabilidad de guiarlos, de aconsejarlos. Mi mamá y mi papá todavía siguen dándome consejos, y están aquí siempre. Me pone el ejemplo en todo, y ellos no se cansarán de alabar a Dios y de exhortarme, como mis hermanas también. No acaba tu trabajo, papá y mamá, y más aún si tus hijos no están aquí. Si tus hijos no sirven y alaban a Dios, Job los mandaba a llamar, y hacían fiesta todos los días, y celebraban en la mañana muy temprano para pedirle perdón a Dios.
por si acaso habían pecado. ¿Cómo es tu familia? Es el momento de buscar a Dios con todo tu corazón. Es el momento de rendirse ante Él como Jairo a los pies de Jesús. Ayúdame, Señor, porque mi hija perece. ¿Quieres pasar aquí conmigo, con tu familia, papá y mamá? Si están sus hijos, y si no están, pasa también. Y vamos a orar todos juntos. Tráete a tu familia, tráete a tus hijos, tráete a tu esposa. Vénganse todos juntos para en esta hora pedirle a Dios que sea con nosotros en nuestro hogar, que sea en nuestra familia. Tráete a tu familia, tráete a tus hijos, tráete a todos y adoren y adoren y adoren y entréguense a Dios. Y vamos a pedirle a Dios en esta hora. La oscuridad no prevalece. Es el momento de decirle al Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, dice Josué, que vayan a hacer, que escojan, que quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos, mi esposa y yo nos entregamos a Dios. Buscamos adorarle. Aleluya, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Hoy te bendecimos.